¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Entonces, continuamos con lo que serían las clases de UML. Hasta la sesión pasada nos quedamos en definir o entender todos los diagramas. Son muchísimos diagramas los que se manejan en UML. Ahorita vamos a trabajar nada más con los más utilizados y con los que tal vez nos sirven a nosotros más para los trabajos que vamos a ir realizando. Por ahí les había puesto un proyecto. Bueno, vamos a resolver un ejercicio. Es una librería por internet. Si leímos todos la parte de la librería por internet, les compartí el texto. En la descripción del video les voy a dejar los datos del texto completo para que lo vuelvan a leer. Habla de que hay una librería en donde necesitas registrarte para poder ingresar. Además de eso, tiene varias funcionalidades que vamos a ir detallando poco a poco. Ok, entonces, el diagrama que vamos a iniciar o con el diagrama que se va a iniciar se le llama diagrama de contexto. Este diagrama de contexto lo único que te muestra son todos los pequeños proyectos o las pequeñas partes de tu software o de tu solución que intervienen directamente con tu librería. En este caso, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Por ejemplo, para la librería normal, como nosotros la estamos planeando o como está planeada en la redacción del documento que les compartí, es que tenemos, por ejemplo, nuestra librería básica. Tenemos dos tipos de actores o dos actores que tienen relación directa con el sistema. Estos actores son el cliente, quien es el que va a hacer uso de la librería, va a buscar libros, va a hacer compras, va en dado caso a hacer reclamos, etcétera. Y las personas encargadas de los envíos son los dos clientes que tenemos, los dos actores que tenemos. Acuérdense que un actor es la persona que interactúa directamente con el sistema. Un actor no es, por ejemplo, si yo tengo otro software que recibe información de lo que yo estoy utilizando para poder ingresar, para poder manejar el sistema. Un actor nada más es quien interactúa de manera directa con el sistema. Estas relaciones que se muestran aquí, por ejemplo, este 0N y 1N, es que podemos tener ningún cliente o podemos tener muchos clientes. Es algo muy parecido a lo que se vio en base de datos. Y la parte de encargados de envío es porque sí necesito yo forzosamente una persona que me mande los envíos o puedo tener, bueno, un sistema de paquetería o puedo tener varios, pero sí yo requiero tener uno para que esté funcionando mi sistema. Lo que vemos del lado derecho, que son las partes de sistemas de librería, lo que es el de tarjeta de crédito y de la empresa de envíos, son tres pequeñas partes que interactúan directamente con la librería o con el contexto, nada más. Son aquellas que de alguna forma proveen o reciben información de todo lo que yo esté procesando en esta parte. A esto se le llama diagrama de contexto. Nosotros nos vamos a enfocar, y por como viene la redacción de lo que les compartí, nos vamos a enfocar nada más a esta parte, al sistema informático, a la solución, porque lo que es la tarjeta de crédito yo no lo elaboro, nada más lo contrato, hago uso de, y lo que es la paquetería, de igual forma, yo nada más le mando información de a dónde se debe de enviar mi pedido, pero tampoco yo desarrollé este sistema, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahorita lo que les voy a compartir para poder seguir trabajando es el navegador, porque voy a utilizar Lucidchart. Por ahí hay muchas opciones que pueden trabajar, pero en este caso yo normalmente uso esa. Y les voy a dejar de compartir la parte de PowerPoint. Ahorita nada más vamos a dejar de compartir, por ejemplo, primero les comparto lo que sería Opera para que vean Lucidchart y voy a dejar de compartir lo que sería PowerPoint. Nada más, por favor, verifiquen o coméntenme si todos pueden ver la parte de Lucidchart. Ok, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, se ingresa a lo que es Lucidchart y ya ven que al inicio vienen plantillas. Fue una plantilla de diagrama UML. En este caso, yo seleccioné una plantilla de UML, pero en blanco para que no tenga nada de información. Donde nosotros vamos a estar trabajando para este primer diagrama que vamos a realizar es en la parte que dice UML Use Case, que sería esto, son los diagramas.
porque también tiene diagrama de clases, diagramas de actividad, diagramas de secuencia, de componentes, pero siempre recomiendo que primero elaboremos el diagrama de casos de uso. ¿Qué es el diagrama de casos de uso? Todos aquellos que vamos a tener o todas aquellas pequeñas operaciones para nuestro sistema, ¿sale? Entonces, ahorita lo que vamos a realizar o lo que vamos a ver, aquí en los diagramas de caso de uso viene el recuadrito, el rectángulo. Ese es un diagrama es nada más un contenedor. Normalmente adentro de los contenedores es donde ponemos todos los diagramas, todos los casos de uso. Lo voy a arrastrar. Si, por ejemplo, ven que de repente se detiene o es como que muy lenta como yo voy manipulando aquí en la página y como ustedes lo van viendo, me mandan mensaje luego, luego para corregirlo y no seguir hablando así como que al ahí se va, ¿no? Normalmente, este diagrama se recomienda que aquí pongamos todos los casos de uso para nuestro sistema. A veces, cuando es un sistema muy grande, sí se recomienda que se separe en pequeñas partes, pero luego lo pongas en uno general. Entonces, como este sistema no es muy grande, ahorita lo vamos a definir así. Luego, este contenedor, vamos a poner aquí al actor. En este caso, el actor que tenemos o el primer actor que tenemos es el cliente. Esto lo podemos saber o lo podemos definir al momento de leer todas o de entender nuestras soluciones que nos solicitan, es ver las personas que interactúan con nuestro sistema. Ahora, ya que tengo a este cliente, debo de saber qué son las cosas que tiene que hacer el cliente o que debe de hacer el sistema para trabajar con el cliente. Por ejemplo, de las primeritas cosas que yo debo de identificar en este sistema es que el cliente, para poder ingresar a mi sistema, ¿qué tiene que hacer? Pues lo primerito sería loguearse. Entonces, hay un caso de uso que se llame inicio de sesión, que se llame login, no sé, o autentificación, ya iba a depender de cómo ustedes lo puedan definir. No hay alguna nomenclatura de decir, si es un inicio de sesión, siempre se va a llamar autentificación. O si es una, no sé, ya iba a depender mucho de ustedes. El caso de uso se pone en este símbolo, lo voy a arrastrar, lo voy a poner aquí. Y nada más aquí adentro ponemos el nombre del caso de uso. Yo le voy a poner autentificar. Entonces, la autentificación la tiene que hacer el cliente. Ahí es donde ya entran los tipos de relaciones del cliente o del actor con el caso de uso. Ahorita la primera que voy a poner es la siguiente. Voy a poner nada más una línea cualquiera y ya con ayuda de ustedes me van a decir si así queda bien o no queda bien. Por ejemplo, aquí está mi cliente. Voy a tratar de ponerlo así para que no se ponga tan feo. Y esta flecha, por ejemplo, la pueden poner de esa forma, la pueden poner una línea recta, bueno, en diagonal, y va a depender de ustedes. Realmente tampoco te afecta el hecho de que vaya así como curviada o que vaya de esa forma, ¿no? En los tipos de relaciones, si recuerdan como los vimos en la presentación de PowerPoint, es nada más, yo lo único que te quiero indicarle es que hay una relación de mi cliente o de mi actor con el caso de uso. Es una asociación. Entonces, aquí lo único que yo debo de ver es que cuando es asociación, no debe de tener flechita en ningún extremo. Para eso, entonces, yo aquí entro a lo que es la parte de Lucidchart. En el tipo de línea, lo voy a modificar para que no tenga ningún tipo de flecha y nada más quede así. Entonces, estoy diciendo que el cliente se debe de autentificar, pero en esta parte de autentificar se refiere a que el sistema me va a proveer una pantallita, un formulario, algo para que yo escriba las cosas y ya luego se procese la información. Entonces, de mi lado derecho, en lo que viene acá, si recuerdan lo que era en el diagrama de contexto, yo tenía que eso iba a relación directa con el sistema. Realmente el sistema de informática o lo que es donde ya se procesa todo, es el que me va a dar las respuestas si si sí se puede autentificar o no. Para eso voy a agregar, ahorita nada más lo voy a poner así con un rectángulo, lo voy a poner acá del lado derecho y un poquito más abajo porque va a tener relación con otros. Si tienen alguna duda, me dicen luego, luego, para yo detenerme y explicarles. Aquí les vamos a poner sistema, librería.
¿Ok? Entonces, y va a ser exactamente igual el tipo de relación. Es decir, aquí viene para este punto y aquí viene de este punto. Hay un caso de uso que es la autentificación, es decir, el cliente se tiene que autentificar, ya que pone enviar, viene al sistema de la librería, perdón. Este es el que valida y me regresa si es válido o no. Entonces, ¿qué otro caso de uso podemos realizar? Por ejemplo, si no está si todavía no está o no pertenece al sistema, el cliente se debe de poder registrar. Entonces, sería otro caso de uso. Que aquí, por ejemplo, mis clientes también se puedan registrar. ¿Sale? Y ya aquí la misma sería otro tipo de relación. Lo voy a poner aquí. Viene en este mismo punto y de aquí llega para acá. Y tendría que ser exactamente igual. Ese de registro, donde impacta de manera directa, es con el sistema de la librería. Entonces, vamos a poner otra línea, pero en este caso va para acá y de aquí va para acá. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita voy a poner pausa en el video. Ok, muy bien. Ahora, entonces, ya viendo estos casos de uso y revisando otra vez la documentación, un cliente, además de autentificarse y de registrarse, por ejemplo, no estaba registrado, ya me registro, me autentifico para entrar a la librería. ¿Qué es lo básico que se puede manejar en la librería o que yo debo de ver en la librería? ¿Qué es lo que haría el cliente? Pues buscar libros. Entonces, aquí viene otro caso de uso, lo voy a poner de esta forma y lo puse un poquito más a la izquierda. También no hay un orden donde debes de decir, siempre debe de quedar en medio todo o algo por el estilo. Adentro de tu contenedor vas a poner todos tus casos de uso y nada más que sí se vea bien la relación de cuál con cuál está relacionado, porque luego a veces nos perdemos. Buscar libro. Por ejemplo, aquí hay dos cosas en donde, bueno, pongo aquí la línea para que se vea la relación. Voy a poner aquí el cliente este. Aquí hay dos cosas que tenemos que identificar y que nos lo decía la lectura, ¿no? ¿Cuál es la primera situación que debemos de identificar cuando vimos la lectura? Que tenemos una opción que se llama One Click. Esa opción de One Click es que si yo la presiono, automáticamente lo que yo seleccione, obviamente ya tenía como precargados mis datos de compra, mi tarjeta de crédito, de débito, etcétera, que si yo lo presiono, se debe de comprar de manera automática el libro, no lo mando al carrito de compras. Son dos funciones diferentes. Entonces, yo aquí debo de poner que de aquí sale un caso de uso que se llama One Click y que hay otro que sería muy parecido, lo voy a poner aquí abajo, pero que se va a llamar agregar carrito. Son dos opciones diferentes y también aquí el tipo de relación va a cambiar algo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo debo de identificar o lo primero que yo debo de identificar es que este one click, ¿de dónde sale? ¿O cuál es su primer patrón? Que se hace una búsqueda de libro. Entonces, el tipo de flecha es diferente. Yo aquí le voy a poner de esta forma, porque el one click sale o surge de buscar un libro, que es exactamente lo mismo que aquí abajo. Aquí abajo lo que sería agregar el carrito viene o proviene de buscar un libro, ¿sale? Esas son dos situaciones diferentes, en donde el one click confirmas lo que seleccionaste y lo compras, y en agregar al carrito te da la opción de que tú vayas poniendo N cantidad de libros para que en un futuro confirmes tu compra o vayas eliminando alguno que que tú no quieres o que tú no necesitas. Aquí también lo que debemos de poner o que nos debe de quedar importante de anotar es lo siguiente, que esto extiende, se pone de la siguiente forma, de lo que sería, y por eso, déjenme borrar eso, otra vez, ahí le doy clic sin querer, vendría así. El one click se extiende o proviene de buscar un libro y exactamente sería lo mismo para el agregar carrito, ¿sale? Si se fijan, en autentificar y registrar no tienen como dependencias, pero en el buscar libros hay algo que depende de él, que es el one click y que se le extiende.
¿Sale? Esa es la única gran diferencia. Por ejemplo, si ya cuando hice el one click y cuando agregué el carrito, de ahí sí, ya al momento de presionar el botón de aceptar para ambos casos, tiene que ir relacionado de manera directa con el sistema de la librería. Entonces, yo aquí lo que tengo que ver es nuevamente que este viene de aquí. Bueno, lo vamos a poner aquí abajo para que se note la diferencia. Y exactamente, ya cuando agregué todos al carrito y voy a confirmar, viene al sistema de la librería. Eso es lo que yo debo de identificar. Entonces, y así yo puedo ir observando y tengo que ir analizando todos los casos de uso para mi sistema. Es decir, si yo tengo un caso de uso, por ejemplo, que sea cancelar compra, que sea buscar más, que sea, yo ahí leyendo las instrucciones o analizando el problema debo de ir más viendo todos los casos de uso que necesito. Por ejemplo, ¿cuáles me faltarían aquí? Confirmar un pedido en el caso de que sea agregar carrito, todos tus datos personales cuando es la compra por tarjeta de crédito, que puedas modificar un pedido y que se haga la parte de envíos. Ustedes van a terminar esa parte, ¿no? Tienen que ir viendo o revisando bien todo lo que falta ahí. Hasta ahorita tienen alguna pregunta nada más de lo que sería cómo voy poniendo todos los casos de uso de un sistema. No, que ya vi por ahí que puso alguien que no. Perfecto. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es, voy a tener compartido lo que sería PowerPoint, perdón, voy a abrir Word. Este formato ustedes lo pueden definir, ¿eh? No es necesario que sea Word, puede ser en Excel, pueden utilizar algún otro sistema para redacción, un procesador de texto. Entonces, yo ahorita voy a abrir Word, les voy a compartir Word y ahí es donde vamos a empezar a hacer la documentación de los diferentes casos de uso. ¿Vale? Entonces, nada más aquí abro el documento de Word. Les voy a compartir entonces, ahora sí, compartir contenido. Ya pueden ver por ahí lo que es Word. Ok, entonces, aquí en este formato yo les voy a poner al inicio lo que es básico que debe de tener la documentación de tu caso de uso. Voy a ponerlo primero como una tabla y ya nada más ahí también es el detalle, el estilo de la tabla, pues va a depender de todos ustedes. No hay un formato predefinido. Hay sugerencias de formatos ya en plantillas UML y cosas por el estilo, pero realmente no es como tiene que ser así. Entonces voy a insertar ahorita nada más una tabla y lo voy a poner así nada más 2 columnas y 8 renglones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debes de poner primero? En este caso, y lo voy a recorrer un poquito así nada más, para que lo podamos ir viendo. ¿Qué es lo primerito que debemos de poner? Pues el nombre del caso de uso. Por ejemplo, en este caso voy a combinar estas celdas y le vamos a escribir ahí nada más. Caso de uso. Te recomiendan, eso sí te recomienda la teoría, que lo numeres. Sería caso de uso 1 y es el de autentificar. Es el primero que vamos a redactar, ¿no? Entonces, ya puse el de autentificar. Ok. Luego, ¿qué es lo que debemos de ponerle para saber que yo me puedo autentificar? Primero, yo debo de poner un resumen. ¿A qué se refiere con un resumen? Con todo lo que se hace en ese caso de uso. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Entonces, técnicamente, en este caso de uso, yo debo de saber que nos permite, por ejemplo, ahí, también la buena redacción no quiere decir que tengas que poner forzosamente una cuartilla. Puedes hacerlo en 3 renglones y es más que suficiente. Este caso de uso sirve para verificar y validar los clientes que pertenecen a mi sistema. ¿Sale? Sistema. Ok. Nada más ahí es documentación, es netamente escritura. Luego, después de eso, debes de poner qué actores intervienen en tu caso de uso. Vamos a poner
Actores. Si se fijan, el actor que modifica directamente el sistema, pues ¿quién es? El cliente. Entonces yo aquí lo pondría cliente, ¿sale? Ese es el primer actor. O el actor que, si por ejemplo hubiera alguien que validara que sí es esto, no un sistema aparte, sino otro, que yo al momento de hacer la autentificación tuviera que haber otra persona del lado de la empresa validando si sí es o no, yo lo tendría que escribir. Pero como es un software que hace automáticamente todo, no es necesario que lo ponga. Simplemente aquí va el actor, los actores o personas que intervienen con el sistema. Después de eso, yo debo de poner la fecha de elaboración, es decir, cuando creé este caso de uso. Fecha de creación. Puedes ponerle creación, elaboración, es exactamente lo mismo. Dejen modificar el tipo de letra, casi no me gusta esa. Ok, voy a reducir el tamaño, nada más para que se vea un poquito mejor. Y ahora sí ya vamos a poder tener como más espacio. Ustedes también pueden definir esta plantilla, no sé, pues ahora así como dicen los chefs, al gusto. ¿Sale? Entonces eso es lo único que vamos a identificar. Ok, fecha de creación, pues es cuando se está elaborando por primera ocasión, porque hay ocasiones en que ustedes revisan un caso de uso y hay que modificarle algo. Entonces ya es fecha de modificación y se pone como una versión, no que borres el caso de uso anterior, porque todo eso te sirve para procesos de calidad. Entonces ahorita vamos a poner la fecha del día de hoy, que no me acuerdo qué fecha estamos, 7 de mayo. 7 de mayo 2020. Esto es chiste día N de la cuarentena. Que ya no sabemos ni qué día es, pero bueno. Luego, después de eso, ¿qué es lo que debemos de poner? ¿Quiénes están involucrados en el sistema? Ahí también se te recomienda, no se te recomienda. Voy a poner lo que sí es básico para que lo documenten. Entonces, lo que sí es básico es que pongas precondiciones. Precondiciones. ¿A qué se refiere una precondición? A lo que necesita estar para que este caso de uso funcione. ¿Y qué es lo que necesita estar para que el caso de uso funcione? Pues que el cliente ya debe de estar registrado, porque si no está registrado no pueden entrar a la parte de autentificación. Entonces aquí le vamos a poner el cliente debe de estar registrado. ¿Sale? Esas son las precondiciones. Y después también que debemos de poner una postcondición. Es decir, ¿qué va a generarse como resultado después de que se ejecute este caso de uso? Postcondición. ¿Sale? Aquí lo que debemos de poner en este caso es que se debe de loguear y validar el usuario en el sistema. Loguear y validar el usuario del sistema. ¿Sale? Ok, hasta ahí vamos bien. Espero que no tengamos dudas. Cualquier cosa me mandan mensaje en el chat. No he visto nada. Quiere decir que todos están perfectamente dormidos o está quedando perfectamente claro. Luego, ya que tenemos eso, lo que debemos de hacer es poner como el escenario. Déjenme ponerlo. Escenario principal. ¿Qué es el escenario principal? La parte de manera ideal, cómo va a funcionar tu caso de uso. Por ejemplo, de manera ideal, ¿qué es lo que pensamos? Que el cliente ya tiene el dispositivo de internet y que está navegando en la página de nosotros. Que el sistema te solicite el usuario. Es como describir paso a paso lo que tenemos que hacer para que funcione bien. ¿Hasta ahí todos claros? Voy a empezar a escribir. Ahí es un poquito más tardado. De hecho, ya lo tengo escrito en algunas. Voy a hacerle como que la magia. Sale, ya quedó. Entonces nada más voy a cambiar el formato. Hay cosas que ya tengo por ahí escritas, entonces creo que para mí es mucho más fácil. Y aquí lo único que vamos a anotar es lo siguiente. El cliente llega al dispositivo conectado a internet. Ese es el primer paso y estás en la página de la librería. LI significa la librería de internet, es decir, te muestra una pantalla donde te piden usuario y contraseña.
El paso 3 es nosotros introducimos el nombre del usuario y la contraseña. El sistema de la librería valida que el usuario existe y que sí esté registrado. Y ya que pasa eso, te da las opciones de bienvenida, ¿no? Ese es el escenario principal o de manera ideal que así debería de funcionar, ¿sale? Entonces, ya después de que ponemos el escenario principal, debemos de ver qué alternativas hay. Es decir, que tal vez yo me equivoqué de contraseña, que tal vez yo me equivoqué de usuario, que no estoy registrado. Debemos de plasmarlas. Voy a agregar más aquí en mi tabla porque me van a faltar. Creo que si selecciono dos se insertan de dos en dos, al menos así era en Excel, no sé si aquí es lo mismo, vamos a intentarlo. Y luego voy a poner otras 4. Ok, después de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Flujos alternativos, lo que les comentaba. En caso de que no suceda de manera ideal, que debo de contemplar como programador todas las posibilidades que existen para poderlo modificar. Flujos alternativos. Ok, entonces dentro de mis flujos alternativos tengo que contemplar que, por ejemplo, el usuario no existe, que, por ejemplo, la contraseña no existe o que el sistema falló en algún momento de comunicación. En este caso, como es una librería por internet, ¿cómo considero que falla en algún momento la comunicación? Cuando el internet es muy lento y por algo se muere el paquete en la red. Y es cuando nos salen los errores 500, que es decir, no te responde tu servidor. Vamos a poner esto y se los voy a ir explicando. Ok, nada más voy a borrarle el formato para poderlo acomodar bien. Yo lo tengo en otro tipo de letra. Ok, ahora sí. Ahí mientras ustedes pues pueden irlo leyendo para que se vayan dando una idea. Primero, la alternativa 1, por eso le puse una letra A, ¿no? Porque es la alternativa 1. Que el nombre del usuario no existe. Si en esa alternativa 1 no existe, aquí te dice, comienza en el punto número 4 y tienes que, entonces, ya ahí tú le tienes que ir diciendo, tienes que redactar paso a paso qué tendría que suceder en caso de que no funcione. ¿Cuál es otra alternativa? Que, por ejemplo, el usuario existe, pero la contraseña es inválida. También que se tiene que hacer. Y el último punto o la última alternativa que yo contemplo ahorita es que por alguna situación el sistema falló, es decir, no hubo comunicación con mi servidor y por algo no me respondió de manera adecuada. Esas son las alternativas que yo contemplé. También no hay una lista para decir son 5 alternativas, son 6 alternativas, son 7 alternativas. Ustedes van a, en base a su experiencia y conforme vayan trabajando, van a ir encontrando que tal vez nos hacen falta contemplar muchas cosas, pero eso es normal, ¿no? Con la experiencia y con el trabajo, es algo que puede suceder. Luego, ¿qué debo de poner? Requisitos de interfaz, es decir, ¿qué es lo que necesita mi usuario? Vamos a ponerle aquí. ¿Qué es lo que se necesita para que funcionen de manera adecuada? Tal vez algunas cosas van a decir, pues qué obvio, ¿no? Pero lo debemos de poner. Acuérdense que no debemos de obviar cosas. Aquí los voy a anotar ya de manera rápida. Y, por ejemplo, ¿qué necesitan? Pues un teclado. Dicen, pues es que ya lo tengo, pero sí, no hay que obviarlo. A veces, cuando obviamos cosas, es cuando más errores nos suceden porque obviamos y no contemplamos. Entonces, sí nos debemos de poner a visualizar y a pensar muy bien qué es lo que pudiera estar por ahí haciendo falta. Siempre es importante que contemplemos todo. En esta parte del ratón, yo la pongo porque lo estoy considerando que están en una computadora de escritorio, pero también deben de tomar en cuenta que probablemente utilicen una tableta, un celular, pues ahí no es necesario el mouse como tal físico, pero es con el dedito con el que vamos moviendo el cursor y vamos seleccionando opciones. Técnicamente eso es lo básico que ustedes deben de contemplar para la descripción de un caso de uso. Es decir, si ya, por ejemplo, la persona que le toque redactar el caso de uso, tiene que poner todo esto. ¿Para qué? Para que cuando llegue el programador, simplemente vea todo lo que se debe de hacer y lo programe sin ningún problema. Hay empresas, cuando ya estás trabajando en el área de desarrollo de software,
que en la parte de abajo piden la firma de quien elabora. Por ejemplo, le tocó al joven Brandon hacerlo, ¿no? Entonces va su nombre y firma con la fecha. Y también va la firma de quien autoriza, que por ejemplo Mariana es la jefa de Brandon, entonces ella tiene que revisarlo y autorizar. ¿Por qué? Porque si en algún futuro hay algún detalle con ese caso de uso, pues ya saben quién elaboró y quién autorizó. Pero ese es simplemente control de versiones, control de estadística. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahí, hasta este punto, jóvenes? ¿Todo bien? Ok, pues prácticamente con esto terminamos ahorita la sesión. Voy a detener la grabación